y se la voy a leer yo en la traducción al lenguaje actual porque me gusta mucho, pero igual, si me ayudan con la Reina Valera. Quiero mencionarle a través de qué lo hace el Señor. Y es maravilloso cómo el Señor obra, y fíjese dónde usted se tiene que reflejar. Hebreos 4:12 dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Y me gusta esta traducción porque es bien específica y dice que el Señor va a dejarnos en claro, ¿es bueno o es malo? Cuando yo reconozco mi necesidad, entonces el Señor empieza a examinar. Y el Señor haga de cuenta que nos va a hacer ese examen. Y cuando el Señor haga ese examen va a decir, oye, ¿este pensamiento en qué momento? O sea, este pensamiento no es bueno. Y entonces va a comparar, mira, este pensamiento sí es bueno, pero este no. Pero mira, acá hay otro que no. Y entonces el Señor nos va a dejar en claro qué es bueno y qué no. ¿Sabe por qué? Porque dice que su palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Y su palabra nos va a penetrar tanto que nos va a nosotros a dejar en claro si son buenos o malos nuestros pensamientos. Quiero decirle algo aquí. Mire, cuando nosotros comprendemos la importancia de la palabra, créame a usted, que usted se va a ver, va a tener la necesidad de reflejarse en la palabra. Lo que yo le dije es que el Señor, lo que le dije al principio es que vamos a reconocer nuestra necesidad y el Señor nos va a examinar. Y cuando el Señor nos examine, lo va a hacer también a través de la palabra. De la palabra, ¿por qué? Porque ella es viva y es eficaz. Y además es la que penetra lo profundo de nuestro ser. Y ella nos va a poner en claro que sí y que no. Ok, hasta ahí vamos bien. Entendemos que para que yo pueda depender de Dios, tengo que pedirle al Señor que me haga un examen. Y ese examen me lo va a hacer a través de la palabra. Y ella me va a declarar qué me falta y en qué ahí voy. Bien, quiero mencionarle el segundo paso. Y el segundo paso es morir. Es necesario que usted muera a usted. Si usted no muere a usted, usted no va a ceder sus derechos o lo que usted considera que son sus derechos. Porque déjeme decirle que ni su cuerpo es suyo, su cuerpo le pertenece al Señor. O sea, nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, pero nosotros a veces creemos que tenemos derechos. Nosotros a veces creemos que tenemos derechos sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones. Y es por eso que nosotros nos aferramos y decimos, no, Señor, y yo hago esto porque a mí me conviene y porque yo creo que es bueno y yo lo hago porque yo creo que el Señor ahí me va a ayudar. Y no consultamos a Dios. Recuerden, no es su cuerpo, no son sus decisiones, no es una dependencia en mí mismo, es una dependencia en Él. Y quiero mencionarle esto. Si usted quiere depender del Señor totalmente, si usted quiere que el Señor lo discipline, lo corrija, lo enseñe, si usted quiere vivir bajo la protección de Dios, usted tiene que ceder sus derechos, lo que usted cree como derechos. Usted tiene que cederlos. Si usted no los cede, el Señor puede que lo haga, pero le voy a decir una cosa. Si usted no cede, usted no va a aceptar la disciplina, la corrección, ni el consejo de Dios con amor, sino usted lo va a ver más como un Dios riguroso, un Dios malo, que me castiga porque hago mal, y usted no va a ver la corrección con amor. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo. Y el Señor dice, o sea, pon atención porque nos dijo de cierto 2 veces. Entonces presta atención en esto. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva.
el 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ahora quiero mencionarle algo aquí. Si usted quiere depender de Dios, usted tiene que ser como ese grano que cae a la tierra y muere. Si no, usted no va a dar fruto. Y yo creo que usted ya sabía que para dar fruto uno tiene que morir. Y aquí quiero explicarle esto. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, morimos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros sueños, a nuestros anhelos, no porque Dios sea un Dios malo y no quiera que tengamos sueños, sino porque entonces, cuando nosotros renunciamos a esto nuestro, entonces Dios pone sus sueños, sus anhelos, y el Señor nos ayuda. Le quiero explicar que cuando nosotros decidimos entregar a Dios como esta carta de derechos, yo le digo: Señor, si es necesario que muera, nada más ayúdame. Porque entonces en nosotros el morir nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos. Quiero que me acompañe a su Biblia. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya hasta se lo ha de saber. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero leérselo, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y usted va a decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con morir? Le voy a explicar qué tiene que ver con morir. Bueno, nosotros vamos a morir a algo cuando nosotros nos demos cuenta que hay algo mejor. Cuando nosotros nos demos cuenta que nuestra voluntad no es perfecta, porque muchas veces nosotros no nos vamos a inclinar al bien. Déjeme decirle que su carne no va a decir: ay, sí, orar, ay, sí, ayunar, ay, sí, adorar. Su carne va a querer acostarse, su carne va a querer dormir, su carne va a querer a veces no venir a la congre. Eso va a querer su carne. Su espíritu, mire, en toda la disposición de acercarse a Dios y de tener una relación, pero su carne no. Cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos morir, yo le recomiendo que observe y le pregunte a Dios cuál es su voluntad. Porque cuando usted comprenda que su voluntad es agradable y va a ser perfecta, entonces usted va a tener paz. No le aseguro que sea el camino de rosas, porque negarnos a nosotros mismos, ahorita lo vamos a ver, pues es bien difícil. Pero sí le puedo asegurar que usted va a tener paz en el proceso si se la pide. Quiero decirle algo: cuando el grano muere, el grano puede dar fruto. Si el grano no muere, el grano no va a dar fruto. Si nosotros no morimos, nosotros no vamos a dar ningún fruto. Y aquí quiero mencionarle que en el versículo que estábamos leyendo, nos hablaba de que hay que aborrecer nuestra vida para ganarla en la vida eterna y etcétera. Y aquí quiero mencionarle que Dios no nos está diciendo, o sea, ódiate o ten baja autoestima o no te ames y deprímete. No, el Señor no está pensando en eso. Lo que el Señor intenta decirnos es: ámate menos a ti y ámame más a mí. Porque si tú no vienes y me amas más a mí, te vas a amar más tú. Y si tú te amas más, entonces cuidado, porque entonces siempre voy a ser yo. Y yo voy a ir primero, y yo voy a ir después, y yo voy a ir a lo último, y yo voy a ser siempre, y no voy a dejar que nadie vaya antes que yo. Y mire, muchas veces solemos tomar nuestras decisiones porque nosotros consideramos que es bueno sin consultar a Dios. Cuando nosotros hacemos este proceso de no consultar a Dios para las mínimas decisiones, créame que usted está yendo por delante. Si aún en las mínimas decisiones usted toma en cuenta a Dios, créame que Dios va por delante. Mire, es necesario, y ya lo sabemos, ¿no?, que nosotros menguemos para que Él crezca, pero muchas veces lo sabemos y no lo aplicamos, porque muchas veces nosotros sabemos que tenemos que menguar, pero no menguamos. Y es por eso que nosotros necesitamos que Dios nos examine, que nos haga el examen, que de pies a cabeza nos diga cómo tenemos que estar y cómo estamos. Quiero que me acompañe en este mismo punto a su Biblia.
Acompáñeme a Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El 25 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y quiero que empecemos a analizar el versículo. Empieza diciendo: si alguien quiere ser mi discípulo. Ahora, si usted quiere ser su discípulo, escuche. Después dice, haga de cuenta que es como la lista de requisitos, ¿no? Y dice, tiene que negarse a sí mismo. Bueno, negarme a mí mismo. No voy a ser yo, va a ser Él, porque quiero depender de Él. Y yo creo que es uno de los procesos más difíciles que podemos vivir, porque continuamente tenemos que negarnos a nosotros mismos, y es difícil negarnos a nosotros mismos, porque es que aunque yo quiera ir para allá, si el Señor dice ve para allá, yo me tengo que dar la vuelta y tengo que ir para allá. Y muchas veces no nos gusta acatar órdenes, y muchas veces no nos gusta someternos, pero le recuerdo que como veíamos al principio, la dependencia es estar sometidos a, y yo me tengo que someter. Si el Señor me dice para allá, yo tengo que ir para allá, pero ir para allá es el proceso que a mí me va a costar, porque es decir, híjole, es que yo quería ir para allá, y es que ya todo estaba planeado para allá, y yo ya veía el éxito hacia allá, y de repente el Señor me dice que es hacia allá. Entonces me tengo que regresar, y va a ser el proceso que a mí me va a llevar regresarme, y tener que regresarme una y otra vez, y que cuando de repente yo me esté yendo para allá, el Señor me va a hacer el mismo examen, y me va a decir, viste, ya venías y luego te fuiste para allá otra vez, y ahí andas, y el Señor entonces me va a regresar a mí. Ahora, después dice, tomar su cruz y seguirme. Bien, si nosotros queremos seguir a Jesús, es porque nosotros vamos a pedir depender de Él, porque nosotros vamos a pedir estar bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su disciplina y bajo su consejo. Si yo no quiero depender de Él, entonces podemos vivir como a veces vivimos, en nuestra propia prudencia. Pero si nosotros queremos vivir bajo la dependencia de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es morir a nosotros, decirle al Señor que primero nos examine. Y quiero darle otro punto, y el tercer punto es confiar. Y quiero decirle esto porque ya sabemos que tenemos que confiar en Dios, lo sabemos, pero muchas veces no lo vivimos, porque puede que yo diga, no, sí confío en Dios, y de repente me estoy mordiendo las uñas porque ya no sé qué voy a hacer, y de repente estoy dando vueltas porque yo digo, ay Señor, pero ¿por qué? Pero esto y el otro, y entonces, pero yo confío en Dios. Fíjese qué bonito confiamos en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros vamos a decirle, pues yo no, sé tú. O sea, tú hazlo, porque si yo lo hago me voy a equivocar. Pero cuando usted le diga, quiero confiar en ti, y tú hazlo, deje que el Señor lo haga y no intervenga. O sea, de verdad no intervenga. Si usted quiere de verdad depender 100% de Dios, no intervenga usted, no haga nada, no tiene que ayudarle a Dios. Si usted no es un tiempo de silencio en el que Dios lo tiene, no pretenda hacer algo por su parte, sino deje que Dios lo haga. Si usted va a depender 100%, tiene que ceder sus derechos, y aunque por su mente esté pasando, ay, si mejor hago esto, y si mejor hago el otro, o sea, usted comprenda que si usted va a ceder sus derechos, los va a ceder al 100%. No puede decirle a Dios, bueno, mira, te doy un 50% y yo me quedo con el 50%. Y entonces cuando yo vea como que me está doliendo, entonces yo ejerzo mi 50%. Y entonces tú te quedas con el otro 50%. No podemos negociar con Dios una dependencia a medias, porque Dios no nos quiere a medias. Dios quiere una dependencia absoluta, una dependencia total, donde, Señor, ¿voy de este lado o voy de aquel lado? No, de aquel lado. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, y si mejor vemos qué podemos hacer para solucionar esta cosa, y el Señor va a decir, no, sí, mira, solucionala de esta forma. Pero si yo no quiero depender totalmente, entonces mejor ni le diga al Señor que quiere depender de Él. Bien, acompáñenme a su Biblia. Isaías capítulo 26.
Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice, tú le guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Y ahora quiero decirle algo. Para que usted pueda tener la paz que usted necesita confiar. Si usted no tiene paz, entonces pregúntese si está confiando realmente en Dios. Recuerde que la paz que el Señor da es esa que sobrepasa todo entendimiento, que no entendemos ni por qué tengo paz y estoy en el mar de la tribulación y en el mar de la prueba y yo digo, ay, pero ¿por qué tengo tanta paz? Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, dice él que aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Si nuestros pensamientos no perseveran en él, le aseguro que usted no va a tener paz, porque sus pensamientos no van a perseverar en él, sino en las circunstancias. Mire, le recuerdo yo por ahí a Pedro. Recuerda que está Pedro y Jesús va caminando sobre el agua y de repente todos se espantan, hay un fantasma, y pues no era el fantasma, y Jesús le dice, soy yo. Y de repente Pedro le dice, oye, pero hazme caminar también, ¿no? O sea, como que llévame. Y Jesús le dice, pues ándale. Y Jesús lo atrae y de repente Pedro empieza a caminar y de repente Pedro se hunde y ahora le dice, oye, ayúdame. Y todo esto pasa porque Pedro medio se desenfoca. Pedro como que ya dijo, ájale, estoy bajo el agua, estoy sobre el agua, perdón. Y entonces Pedro medio nos desenfoca ahí. Y Pedro, bueno, se hunde, el Señor lo ayuda y ya se sabe usted el resto de la historia. Pero yo aquí quiero mencionarle algo. Cuando usted vaya a poner su mirada en las circunstancias, le aseguro que usted se va a angustiar, que usted hasta se va a enfermar y que usted no va a lograr absolutamente nada. Si usted decide depender de Dios, es porque usted está decidiendo poner los ojos en Él. Porque Él da la paz, porque Él da la fe, porque Él da este descanso, aunque todo sea abrumador. Ahora, si sus pensamientos perseveran en Él, le aseguro que usted va a poder ser encaminado en el camino correcto. Si usted persevera en el problema, usted va a buscar una solución por sus propios medios. Si usted quiere buscar una solución así, pues no creo que vaya por el camino correcto, porque no está dependiendo de Él. Ahora, quiero que me acompañe otra vez a la palabra. En el Salmo capítulo 37, versículo 5. Salmo capítulo 37, versículo 5. Bien. Dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él y Él hará. Mire, en el proceso de depender de Él, hay algo que nos sucede y es que nos desesperamos. Nos desesperamos porque a lo mejor no era lo que queríamos, nos desesperamos porque a lo mejor no era rápido como yo quería, porque, híjole, yo no quería precisamente eso, y entonces como que ya yo me empiezo a angustiar. Pero cuando comprendemos que el principio dice encomienda, usted le va a decir a Dios, ahí está, yo no lo voy a cargar, ahí está, aquí está mi vida, no es mi vida, es la tuya, porque no es mi cuerpo, es el tuyo, porque no soy yo, eres tú. Cuando nosotros hacemos esta entrega, nosotros vamos a encomendar todo lo que nos suceda. No vamos a encomendar un cachito, vamos a encomendar todo. Cuando nosotros encomendamos todo, entonces tenemos que esperar, porque no cree usted que va a ser de la noche a la mañana, que ya nada nos va a doler y que no nos va a costar negarnos y que no nos va a costar morir, sino vamos a esperar. Y dice después, y Él hará. O sea, Él va a hacer hasta que usted encomiende su vida, porque entonces usted va a aceptar la disciplina y la corrección, como antes se lo mencioné, con amor. De lo contrario, créame que usted va a considerar a Dios como un ogro, como un Dios malo que nos regaña, y ese Dios que muchas veces teníamos en consideración antes, que nos castiga porque nos odia
y así, y entonces usted se va a dar cuenta que la corrección es buena, y que esperar es bueno, y que encomendar es bueno. Ahora, yo le menciono estos 3 pasos porque yo considero que son como los más generales, pero en el proceso en el que nosotros decidimos dejar de depender de nosotros, usted a lo mejor se dé muchos topes contra la pared porque es difícil dejar de ser nosotros, porque estamos acostumbrados a depender de nosotros mismos, a depender de nuestro dinero, que creemos que es nuestro dinero cuando es su provisión, de depender de mis decisiones cuando yo digo, no, sí voy a hacer esto, sí, es buen negocio, lo voy a hacer. Y entonces es difícil desapegarnos de nosotros mismos, es difícil porque estamos acostumbrados a hacerlo por nuestra cuenta. Déjeme decirle que usted se va a librar de muchas preocupaciones si se deja guiar por Él. Si usted no se deja guiar por Él, constantemente se va a tronar los dedos, constantemente se va a estar comiendo las uñas, porque usted se va a angustiar en usted mismo. Y créame que muchas veces no va a solucionar nada, nada más se va a estar preocupando. Mire, cuando, retomo el ejemplo del niño, cuando de repente el niño se puso los zapatos al revés y el suéter todo mal y a lo mejor la camisa se la puso chueca, y usted viene y en el amor en Cristo lo acomoda y le dice, no, a ver, mira, este zapato va acá y este zapato va acá. Entonces el niño vuelve a sentir esta dependencia. Cuando el niño tiene miedo en la noche, mire, el niño a lo mejor le tiene miedo a la oscuridad o vio una película que le asustó y el niño llora así bien tremendo y usted va, corre, y ahí van los papás todos, o el niño se cae, ahí van todos a correr a ver al niño y usted ahí está, y usted lo está cuidando y usted lo vigila. Y créanme que el niño no se siente en incertidumbre cuando usted está. Créanme que si es su hijo o si es su imagen de autoridad, créanme que el niño se va a sentir tan bien porque sabe que está bajo el cuidado de papá o de mamá, porque él sabe que depende de él, que si en algún momento no puede, con que grite mamá, la mamá va a correr y le va a ayudar, y ahí va a estar la mamá. Y no me refiero a una sobreprotección ni a un consentimiento excesivo, pero me refiero a que cuando el hijo no haya para dónde ir, siempre va a haber a alguien que se encuentre, que lo va a reencaminar. Que híjole, no, mira, y si se cae, aunque sea una raspada, pero el niño siente que se le está saliendo el corazón, y entonces el papá viene y lo soba, y el niño es una lloradera, y el papá, pero no, mira, ni te pasó tanto, ni fue gran cosa, pero mira, a ver, puedes caminar, y lo apoya. Es porque el niño sabe que hay alguien de quien él está dependiendo. Si el niño estuviera solo, si el niño estuviera en la calle, pues él sabe que pues te raspas, te levantas y caminas, porque no hay de otra, porque pues tienes que darle. Y a veces a nosotros se nos olvida que cuando nosotros, no solamente cuando nosotros necesitemos, sino cuando todo esté bien, nosotros necesitamos recurrir a la ayuda de nuestro Padre. Y cuando vemos a Dios como Padre, podemos ver que nosotros dependemos de Él. Si usted no se da cuenta que depende de Dios, dése cuenta, depende de Dios. Si usted no se ha dado cuenta que depende de Dios, dígale al Señor que lo examine, porque déjeme decirle que usted depende de Dios. Muchas veces no reconocemos la necesidad que tenemos de depender de Él, pero la necesidad está. La necesidad está porque, a ver, dígame usted, y espero que no mentir, cuando usted necesita, cuando usted se siente en el hoyo, entonces llega, ay Señor, por favor, ayúdame, esta vez te prometo que ya no voy a volver a hacerlo. Y usted recurre a Dios, y recurre a Dios como de emergencia, cuando deberíamos de recurrir constantemente. Y entonces es ahí cuando usted se da cuenta que depende de alguien más, porque usted solo no puede. Pero a veces vivimos tan acostumbrados a un ritmo nuestro, que se nos olvida que tenemos la necesidad de depender de Él. Quiero que comprenda en sí qué es el depender. El depender no lo va a llevar a decir ahorita sí y al rato no. El depender lo va a llevar a aceptar la corrección, a aceptar la protección. Cuando el Señor nos diga esto no, porque esto no te va a hacer bien, yo tengo que decir, híjole, pues hay que doblar las manitas porque yo te dije que yo quería depender de ti. Mire, si usted está aquí es porque usted está vivo, porque el Señor le da el aliento de vida, porque le ha dado el aliento de vida, porque el Señor lo despierta cada mañana. Y esa es la dependencia.
nada más que usted a veces no se da cuenta. Usted depende de Dios porque su respirar depende de Él, porque su cuerpo depende de Él, porque acuérdese que no es su cuerpo, es de Él. Entonces todo lo que usted es está en completa dependencia, solamente que a veces no nos damos cuenta. ¿Quién cree que usted le hace latir el corazón? ¿Quién cree usted que le hace bombear la sangre? O sea, no nada más es el corazón por órgano en sí, sino es porque Dios lo determina así. ¿Quién cree que es quien lo despierta en la mañana, tarde o temprano, a la hora que usted se levante? ¿Por quién cree que usted abre los ojos todas las mañanas? ¿Por quién cree usted que puede abrazar a su familia? ¿Por quién cree usted que puede venir aquí y levantar sus manos y disfrutar? Porque depende de Él. Por eso, porque depende de Él. Y usted no puede querer andar por la vida solo, no puede querer andar por la vida como el llanero solitario y querer tomar sus propias decisiones y querer hacer como usted considere que se tiene que hacer, porque usted tiene una necesidad de depender de Él. Imagínense, hemos sido creados por Él y para Él, no para nadie más. No soy creada para complacerme a mí misma, no soy creada para mirarme al espejo y decir, ay, me veo muy bien hoy, qué bien, ahora me voy a trabajar. Sino estoy dedicada para mirarme al espejo y decir, oye, mira, dependo de ti, ¿qué tal me veo? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Mire, cuando usted comprenda que dependemos de Él, créame que va a mirar las decisiones diferente, porque entonces va primero a pasar por el filtro que es el Señor y le va a decir, oye, mira, ¿cómo ves? Y entonces las decisiones van a dejar de ser mis decisiones. Y depender de Él va a implicar que yo le diga no muchas veces a lo que yo quiero. Si lo que yo quiero no está en la voluntad de Dios, y yo le voy a tener que decir que no, porque no está en la voluntad de Dios. Y aunque me lo pongan en charola de plata y aunque me digan, mira, está muy bonito el camino, mira, está muy bonito esto, y entonces mi filtro, el Señor me va a decir, eso no. Y entonces yo voy a decir, sí es cierto, eso no. Pero lo que yo quiero que usted comprenda es que usted depende de Él. Todo depende de Él. Usted no tiene por qué martirizarse pensando en qué va a ser mañana incluso, porque todo depende de Él. Y con esto quiero hacer una diferencia entre depender de Él y hacerse como conchudo, ¿me entiende? No porque usted dependa de Dios significa que no va a trabajar y que va a esperar que la comida le caiga del cielo y que descienda el maná y que su calzado tampoco se desgaste. O sea, no me refiero a eso. Me refiero a una dependencia espiritual. Cuando usted depende espiritualmente de Dios, se va a dar cuenta que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer perfecto y lo va a hacer bueno, y además usted se va a dar cuenta que es agradable. Si usted no se da cuenta que es agradable, váyase preocupando, porque entonces no andamos como considerando que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, a pesar de mí, conmigo, sin mí, a pesar de lo que yo quiera, siempre va a ser buena. Nada más que el que le da el punto de vista soy yo, porque yo voy a decir, no, como que esto no está tan deseable, aunque sea la voluntad de Dios. Yo le voy a dar esa significación para mí. Yo le voy a dar ese sentido para mí, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, conmigo o sin mí es buena. Pero cuando usted aprende a depender de Dios, usted se va a dar cuenta que la voluntad es buena y que va a ser agradable. No es porque Dios nos quiera romper en 1000 pedazos porque nos odie, sino porque es necesario rompernos y volvernos a hacer, porque no estábamos quedando como debíamos de quedar. Mire, quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12, otra vez en la traducción al lenguaje actual, porque quiero que comprenda algo. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Mire, quiero terminar con esto. Quiero que constantemente usted lo haga, no porque yo quiero, sino porque el Señor nos pide que nosotros deseemos examinarnos. Pídale a Dios que le haga ese examen y sabe que pase tiempo en la palabra. Usted va a saber ahí si va bien o si no va bien. Usted va a encontrar en la palabra el mismo reflejo y la misma personalidad de Dios mismo.
O sea, en verdad, si usted abunda ahí, usted se va a dar cuenta de cuánto Dios lo ama y de cuánto Dios desea ver en usted. Quiero que me acompañe orando. No se levante, ahí donde está. Quiero que me acompañe orando. Y quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a poder depender de Él. Mire, no es fácil y no le aseguro que va a ser fácil. Va a ser bien difícil. Pero yo quiero animarle a que usted aprenda a depender de Dios. A que aprenda que es Él y no somos nosotros. A que aprenda que la disciplina es de Él y no es porque nosotros no queramos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, amado Dios. Mira, no queremos ser nosotros. Queremos que tú seas, queremos que tú nos ayudes en todo lo que tengamos que hacer. Perdónanos porque incluso a veces tú nos muestras por dónde ir y nosotros decidimos ir por otro rumbo. Perdónanos porque a veces nos angustiamos cuando nosotros no nos tenemos que angustiar. Padre, ayúdanos porque realmente nosotros necesitamos conocerte como el Padre aunque nos disciplina, pero Padre del cual nosotros dependemos. Ayúdanos a comprender que se trata de ti, que siempre se ha tratado de ti, que si hoy estamos aquí, que si mañana amanecemos, que si respiramos es porque dependemos de ti, porque dependemos de tu aliento, porque dependemos de tu amor. Padre, ayúdanos a comprender que tu amor nos basta, que tú nos bastas, que se trata de ti, que muchas veces pasamos tiempo arreglando nuestro exterior y se nos olvida que en nuestro interior hay una necesidad de ti, que hay una necesidad de que tú vayas al frente, que hay una necesidad de que tú obres y de que tú actúes. Pero perdónanos antes, perdónanos porque muchas veces no te consideramos a ti, perdónanos porque muchas veces nosotros nos damos la vuelta y decidimos no ver lo agradable que es tu voluntad. Padre, ayúdanos, porque si queremos depender de ti tenemos que morir, pero tú sabes que morir nos va a costar. Y yo te pido que tú nos ayudes a comprender que es necesario morir y que en esa muerte que vamos a tener a nosotros mismos tú nos vas a ayudar. Ayúdanos a comprender que no es perder por perder, sino es dejar por ganar, que es dejar quién somos nosotros, que es dejar nuestros derechos por ganar que tú hagas. Porque ni siquiera es perder, porque siempre es ganar en ti, siempre es ganar, porque aunque nosotros moramos a nosotros mismos, se trata de ti y tú nos das esa ganancia que es estar dependiendo de ti. Padre, tú eres un Padre amoroso, tú eres un Padre que nos guía y yo te pido que tú nos ayudes. Ayúdanos a no mordernos las uñas nosotros. Ayúdanos a no creer que las soluciones vienen de nosotros. Ayúdanos a no hacer más misericordia que tú. Ayúdanos a no intervenir en el proceso. Ayúdanos a no querer ayudarte cuando tú lo que necesitas es que nosotros doblemos las manos. Ayúdanos a que seas tú. A que seas tú y a que nuestro anhelo siempre seas tú. Si tú no eres nuestro anhelo, aunque nos duela, si tú no eres el primer lugar, si no estamos reconociendo la necesidad que tenemos de depender de ti, aunque nos duela, regrésanos. Aunque nos duela, vuélvenos a hacer. Aunque nos duela, quebranta nuestro corazón. Aunque nos duela, llévanos al desierto, porque ahí tú nos vas a volver a seducir, porque ahí tú vas a volver a presentarte a nosotros. Perdónanos porque muchas veces nosotros no vamos por el camino correcto, Padre, pero en nuestro corazón hay una necesidad de buscarte. Nuestro espíritu anhela seguir dependiendo de ti, porque nuestro espíritu reconoce que en ti está el alimento y que fuera de tu presencia, Padre, nada tiene ningún sentido y ningún valor. Examina nuestros pensamientos y muéstranos que sí y que no. Y muéstranos que sí y que no, no nada más para que sepamos, sino para que reconozcamos que tú tienes que hacerlo y que nosotros tenemos que dejarnos, que nosotros no podemos ir en contra tuya, Padre. Te doy gracias, Padre, y yo te pido que la palabra pueda dar fruto y que seas tú quien lo dé y que no seamos nosotros, que nosotros no impidamos que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer. Llévanos a tu palabra porque ese es el espejo en el que tenemos que mirar.